Hola, mi nombre es Laura Cruz y en esta ocasión voy a presentar el tema análisis de sentimientos para un dominio específico. Empezamos con una introducción al concepto análisis de sentimiento. Eh, es el campo de estudio que analiza la opinión, sentimiento que un usuario o una persona tiene hacia una entidad o hacia el conjunto de atributos de esa entidad. Una entidad puede ser un producto, un servicio, una organización. Por ejemplo, eh, si analizamos esta frase, estoy insatisfecho con el servicio del cliente. Eh, ¿qué podemos decir con esta frase? Que esa persona está expresando un sentimiento negativo hacia el servicio del cliente, ¿cierto? Y si decimos el producto tiene diferentes características y están adecuados para diferentes niveles de experiencia. Pues en esta oración no estamos expresando algún sentimiento, por eso decimos que es una oración con sentimiento neutro. Y en esta otra frase, realmente disfruté la facilidad de uso del producto. Claramente es un sentimiento positivo, ¿no? Hacia la usabilidad del producto. En este otro ejemplo, this camera sucks, estamos expresando un sentimiento totalmente negativo. Y cuando decimos can you tell me which Sony camera is good, es un sentimiento neutro. ¿Por qué? Porque una oración no debería expresar una pregunta, no debería expresar algún sentimiento, ¿no? En realidad lo que está haciendo es una pregunta, no está diciendo que la cámara Sony es buena, ¿no? Y en este caso, this vacuum cleaner really sucks. En este caso, vemos que con la primera tenemos la misma palabra. Por lo tanto, aquí ¿qué podemos decir? Que es un sentimiento positivo o negativo, como en la primera oración. Pues decimos que es un sentimiento positivo, porque está diciendo que la aspiradora está realmente cumpliendo con su función de aspirar. Todo esto, estas dos, el primer ejemplo y el tercero, nos llevan hacia un problema. Que una misma palabra puede tener una orientación opuesta, ¿no? Dependiendo del dominio. Si hablamos de cámara, aquí tiene un sentimiento puesto de que es negativo y aquí es positivo, ¿no? Entonces, la palabra del sentimiento depende del dominio en que se usa. Para ello, nuestra propuesta es crear diccionarios léxicos para que sean usados en un dominio específico. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Usando palabras semilla, palabras que generalmente no cambian si se usan en distintos dominios, ¿no? Esas palabras semilla que vamos a usar se han usado en este paper, One Way One, en el 2007. Y son 7 palabras semilla positivas y 7 palabras semilla negativas. ¿Qué vamos a hacer con esas palabras semilla? Vamos a tener un dominio en el cual se quiere obtener un diccionario léxico, un dominio X, por ejemplo, el dominio agricultura. Tenemos nuestras palabras semillas ya definidas antes. Vamos a obtener un corpus, un texto relacionado a ese dominio. ¿Y de dónde vamos a tener ese corpus? De páginas web.
una vez obtenida ese corpus, vamos a preprocesar y nos vamos a quedar con el texto. Extraemos las palabras de ese texto usando part of speech y Windows 6 para reconocer cuáles son los adjetivos y sustantivos que hay en ese texto. Luego de obtener esos sustantivos y adjetivos, vamos a darles una puntuación. Digamos, si obtenemos un adjetivo tipo el de la primera oración, sucks, y decimos qué tan positivo o qué tan negativo es en el dominio de agricultura, ¿no? Y vamos a darle una puntuación usando el Mutual Information cúbico, Reskill, y estos dos enfoques vamos a compararlos con Sentinel. Sentinel es un diccionario léxico que ya tiene palabras de sentimiento clasificadas en positivo, negativo y neutro, y para cada una de ellas tiene un score, una puntuación asociada. ¿Ya? Una vez obtenida la puntuación para esas palabras, vamos a construir nuestro diccionario léxico de palabras positivas y de palabras negativas. Como decía, en la colección de datos nos hemos basado en el dominio de agricultura porque queríamos evaluar lo que la gente expresaba en Twitter acerca de los organismos genéticamente modificados, la biotecnología, ¿no? Y para ello, para obtener el corpus, hemos usado un motor de búsqueda que es Bing y hemos hecho filtros para obtener los textos, ¿no? Aquí hemos puesto la entidad la que queremos buscar, que es organismos genéticamente modificados, que tengan la palabra good y que todas las palabras negativas sean excluidas de ese texto, o sea, que no aparezcan todas estas palabras en nuestra búsqueda, en nuestro resultado de búsquedas. Ya, así tenemos un corpus de textos positivos y un corpus de textos negativos. Con todos esos textos vamos a analizar las palabras de sentimientos cercanas a nuestras palabras semilla. Para ello vamos a usar un T-Tagger, que es una herramienta que nos da el part of speech de cada palabra y en forma lematizada también. ¿Ya? Nos vamos a enfocar sobre todo en los sustantivos y adjetivos. ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos nuestra palabra semilla good, ¿no? Y vamos a aplicarle un Windows size de 1, digamos. ¿Qué quiere decir? Vamos a ir a encontrar el primer adjetivo a la izquierda o a la derecha que parezca cercano a good. En este caso es safe, es el primer adjetivo que aparece, ¿no? El Windows size es 2, va a ser el primero y el segundo adjetivo que aparezcan al lado de esa palabra semilla. Entonces estas dos palabras vamos a llamarlas palabras candidatas, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con esas palabras candidatas? Vamos a darles una puntuación. Una puntuación que va a indicar si esa puntuación es positiva, o sea, arriba de 0, va a indicar que es una palabra sentimiento positivo, y si es abajo de 0 es una palabra sentimiento negativa. Bueno, para eso vamos a usar
el un método estadístico basado en Fundamental Mutual Information, que prácticamente nos dice qué tan correlacionada están dos palabras, ¿no? En el trabajo de Turner lo que ha hecho es no qué tan correlacionadas estén dos palabras simples, sino que tan correlacionada está una frase o una oración hacia un sentimiento positivo menos la misma oración hacia un sentimiento negativo. Bajo esta premisa de Turner, en el trabajo de Matthew Roach se ha adaptado para que si yo tengo en un texto, si yo tengo en un texto palabras que son raras y que frecuentemente ocurren, pues va a ser la misma metodología de punta mutual information, solo que elevado al cubo. Ya es lo mismo que punta mutual information. Solo que aquí no va a depender de dos palabras, sino va a depender de tres. Nuestra palabra semilla, nuestra palabra candidato y nuestra palabra entidad o nuestra palabra asociada al dominio agricultura. ¿Ya? Un ejemplo, podemos decir que ST es good, CT va a ser sucks y D va a ser GMO. Con ese filtro, ¿no? Vamos a obtener el número de páginas resultantes cuando aplicamos este filtro esta query en el motor de búsqueda de Bing. Vamos a tener un valor, digamos, 1000 páginas resultantes que tienen la palabra good, la palabra suck y la palabra GMO. Resolvemos esta ecuación así con este filtro y obtenemos el score para nuestra palabra candidato. De esa forma obtenemos la puntuación para nuestra palabra candidato usando Fundamental Mutual Information. Y otro enfoque que se tiene es TrueSkill. Este enfoque es un poco alejado del tema porque este enfoque es más usado en videojuegos. ¿De qué trata? Trata de dar un score o un ranking a cada jugador, ¿no? En este ejemplo, si Eric y Natalia juegan, vemos que la distribución gaussiana de Eric es un poco más alargada. ¿Qué quiere decir? Que Eric tiene mucha más habilidad para jugar, ¿no? Esta es la distribución gaussiana de la habilidad de Eric comparada con la distribución gaussiana de la habilidad de Natalia. De Natalia es menos imprecisa. Teniendo este partido, digamos, ponemos a jugar a Eric y Natalia y resulta que el sistema va a predecir que el que debería ganar es Eric, ¿verdad? Porque tiene mayor habilidad que Natalia. Sin embargo, puede suceder que Natalia gane. Okay. Si Natalia gana, la habilidad de Eric solo va a disminuir un poco, porque su desviación estándar es mucho menor que la de Natalia. ¿Sí? Y la de Natalia, la desviación estándar de Natalia se va a hacer un poquito más
pequeña, ¿no? No va a ser tan grande como antes. Entonces, lo que nos trata de decir este algoritmo es que cada vez que se enfrentan dos jugadores, según sea un experto o un aprendiz, se va a ir ajustando se va a ir ajustando la habilidad de jugador que cada uno tiene a medida que realice más juegos, a medida que se vaya volviendo experto. Entonces, ¿cómo usamos esto en análisis de sentimiento? Eh, se ha pensado que tenemos un texto y las palabras de ese texto van a ser nuestros jugadores. Los adjetivos de ese texto van a ser nuestros jugadores de un equipo. Si el texto es un texto extraído de un corpus positivo, va a ser el equipo A, que es positivo. Pero vamos a enfrentarlo siempre con un corpus de texto negativo. ¿Ya? Si enfrentamos a ambas palabras que se han encontrado en ambos corpus, y a priori vamos a decir que el corpus positivo va a ganar al corpus negativo. Pero ¿de qué nos sirve esto? De que siempre pierda un corpus positivo con un corpus negativo. El detalle allí, y gracias a TrueSkill, es que él aprende las habilidades de cada jugador independientemente del equipo. O sea, podemos encontrar la palabra excelente en un corpus positivo, ¿verdad? Pero si por así acaso en un corpus negativo también podemos encontrar la palabra excelente, ¿ya? Pero como es más frecuente encontrarlo en un corpus positivo, entonces quiere decir que esta palabra excelente se va volviendo más experto en el corpus positivo. Y cuando sea encontrado en un corpus negativo, y como al enfrentar ambos corpus, el corpus negativo va a perder, la palabra excelente, la habilidad de la palabra excelente o la puntuación de la palabra excelente no se va a modificar mucho. ¿Sí? No se va a modificar mucho la desviación estándar de la palabra excelente. ¿Ya? Y así. Aquí, por ejemplo, hemos evaluamos la palabra bioengineering. Este es cuando evaluamos dos textos, este corpus con este corpus negativo, y tenemos que el score o la habilidad o la puntuación que tiene bioengineering es 22. Y al ser evaluado otra vez este corpus con otro corpus de palabras negativas, tu score va aumentando, ¿sí? Como se decía más antes, a medida que tengas más partidas de juego, vas ajustando o mejorando tu habilidad de juego, ¿no? Y en este caso tu score, el score asociado al corpus al que pertenece, sea positivo o sea negativo. Finalmente, Centiwornet que es un diccionario léxico ya presentado en la literatura, y es mayormente usado, y tiene una puntuación para cada palabra. Por ejemplo, para la palabra wonderful nos muestra qué tan positivo es 0.75 positivo y 0.25 neutro, ¿no? En los resultados que tenemos, aquí mostramos
la puntuación. Obtuvimos como 200 palabras para el enfoque de Punta Information cúbico y para tu skill. Ya, la línea azul son las palabras positivas y el score está ordenado de mayor score a menor score. Ya, aquí en este canto están las palabras que son mucho más positivas y de rojo son las palabras más negativas, ya según el punto de información cúbico y aquí según True Skill. Ya. Y según este gráfico, pues punto de Mutual Information la diferencia más, ¿no? Siempre le da una puntuación diferente a esas palabras. Aquí solo el 50% solo las primeras 50 palabras se podría decir que son diferenciables, ¿no? Entre positivas y negativas. Solo las 50 primeras palabras. ¿Ya? Y aquí tenemos aquellas palabras que se ha reconocido para nuestro diccionario léxico, según TrueSkill y según Punta Mutual Information cúbico. Por ejemplo, tenemos chip, coconut, probiotics, indican que son palabras positivas. Y aquí, qualify, ideal, fresco, activo, como palabras positivas según TrueSkill, ¿no? Y aquí las palabras negativas encontradas, como si tiene chemical, irreversible. Podemos ver que estas palabras están más asociadas al dominio de organismos genéticamente modificados, ¿no? Trata de calificar como negativo si es químico, ¿no? Si es barato, si es irreversible, si es devastadora, sí. Una vez construido nuestro diccionario léxico, se ha evaluado en tweets que hablan de organismos genéticamente modificados, ¿ya? Entonces tenemos una frase, si de esa frase hay adjetivos, vamos a nuestro diccionario léxico y sacamos la puntuación. Si esa puntuación es positiva o negativa, según cuántos adjetivos haya en nuestro tweet, se van a sumar, se suman y el resultado va a ser el sentimiento predecido para ese tweet. Hemos etiquetado nuestros tweets, son 1000 tweets, positivos y negativos, y obtenemos una accuracy de 0.85 a 0.9. Cuando evaluamos solo adjetivos y aquí cuando evaluamos solo sustantivos. Podemos ver que mejora el diccionario léxico de Sentinel de todas maneras, porque es un diccionario específico para el dominio de agricultura. Y vamos evaluando aquí al usar el porcentaje de palabras de nuestro léxico. Como vemos aquí, no todas las palabras son diferenciables para TrueSkill. De aquí, de las 200 palabras, pues solo las 100 primeras son diferenciables entre positivas y negativas. Ya tienen un score que las diferencia, ¿no? Y aquí son las mayormente positivas y así.
Por eso es que en este gráfico, cuando usamos el 100% del diccionario léxico, llegamos a tener como el valor de un centiword, ¿no? Para un tal información cúbico. Sin embargo, cuando utilizamos el método de TrueSkill, utilizamos todo el 100% de palabras del diccionario léxico, llegamos a obtener 0.80% de accuracy. Ya, y esto para el caso de sustantivos, ¿no? Esto nos indica que si tan solo usamos el 20% de nuestro diccionario léxico, ya obtenemos una muy buena mejora, ¿no? Y aquí el 40% de nuestro diccionario léxico. Bueno, como conclusiones, si comparamos el diccionario léxico adaptado a un dominio específico con un diccionario léxico genérico, se logra una mejora en la accuracia de la predicción del sentimiento. TrueSkill es mucho más específico que información mutua ubica para los adjetivos, al dar un score hacia los adjetivos, y mucha información cúbico es mucho más específico al dar score hacia los sustantivos que son dependientes del dominio. Eso sería todo. Las preguntas, por favor. Gracias.